San Luis ratifica las restricciones de circulación tras un fallo judicial en esa provincia. El gobierno de Alberto Rodríguez Sá sostuvo que no hay prohibición para ingresar o egresar de la provincia, sino que está reglamentado. Un juez federal de San Luis confirmó las medidas sanitarias de dicha jurisdicción. En Río Cuarto, la justicia ordenó también levantar los bloqueos. Bueno, la cuestión se fue planteando desde un primer momento, desde el inicio de la cuarentena, en el que se empezaron a dictar una serie de decretos en base a decretos nacionales a fin de resguardar a la población de cada distrito, en el que se le daba cierta autonomía a los gobiernos provinciales para que de alguna manera cuidaran a su población e incluso tomaran medidas de distanciamiento, de cuidado, cuarentena y demás. En virtud de eso, la provincia de San Luis fue agravando las medidas, fue de manera paulatina, primero bloqueando las entradas, primero con limitaciones muy profundas, muy duras, hasta ir bloqueando todos los límites provinciales. Luego se empezaron a bloquear los caminos vecinales, y hasta últimamente a terraplenar literalmente el límite con la provincia de Córdoba en toda nuestra zona, desconociendo una realidad y una interrelación humana muy fuerte en toda nuestra región. Yo, como presidente del Consorcio Caminero 158 de Achiras, nos vemos directamente afectados porque nos cortan los caminos vecinales cuyos encargados de mantenimiento somos nosotros como entidad, como Consorcio Caminero. Entonces, en base a eso, el Centro de Transportistas de Achiras y La Punilla también sufre las mismas consecuencias en plena cosecha de maíz. La cosecha de soja se estaba terminando. Es decir, se plantean dificultades muy duras, muy complicadas para desarrollar una actividad que por otro lado está declarada esencial por el gobierno nacional. Entonces, bueno, había que iniciar algún tipo de manifestación, algún tipo de reclamo, así lo hicimos, lo hizo la Municipalidad de Achiras, lo hizo la Municipalidad de Chaján, que también se veía perjudicada, lo hicimos nosotros como entidades autónomas, tanto el Centro de Transportistas, luego los productores agropecuarios, desde luego, también se vieron privados o imposibilitados del normal ejercicio de la actividad agropecuaria, que, como insisto, como lo decía, está declarada por el propio Estado Nacional como una actividad esencial, ¿no? Porque es como productora de alimentos, ¿no? La vulneración de derechos, de la conformación de fronteras internas a través de pilotes y barreras de parte de San Luis es de una inconstitucionalidad flagrante. La Corte Suprema tiene dicho desde antaño que las provincias no pueden constituir ni aduanas ni fronteras internas, tienen límites, no fronteras, que es lo que él ha establecido de una manera creyendo que San Luis es soberana y es autónoma, no puede impedir, coartar totalmente la circulación como lo ha hecho y poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas al haber elevado esos montículos que ya han causado la muerte de dos ciudadanos, creo, de dos comprovincianos suyos. Se ha llegado a un extremo de vulnerar derechos constitucionales consagrados en cualquier Estado de Derecho en los tiempos que vivimos, de manera muy flagrante y muy burda, ¿no? Acá hay que rescatar la valentía de estas cuatro instituciones que han ido al frente pidiendo al juez federal de Río Cuarto que tomara una medida con una acción de amparo, que tomara la medida cautelar, dictó la medida cautelar muy bien, la verdad que muy rápido y mejor de lo que nosotros pensábamos incluso, con un fallo ejemplar, a los fines de ordenar al Estado Provincial de San Luis el levantamiento de esos obstáculos para poder transitar y desarrollar la actividad de manera normal. Bueno, ante ese escenario que fue
bueno, un cierto alivio para nuestra parte, nos enteramos que la Justicia Federal de San Luis, a instancias del propio Estado provincial, dicta una acción declarativa de certeza, declarando esas medidas, esos decretos, protocolos que están aplicando en los límites provinciales como constitucionales y ajustados a derecho. Es decir, hay una interpretación sobre una normativa, sobre la misma realidad, una interpretación totalmente opuesta, totalmente encontrada, y eso como ciudadano es muy difícil de entender porque es de una gravedad institucional muy fuerte, ¿no? Más en este contexto de pandemia que todos estamos sufriendo. A mí me sorprendió la velocidad con que del otro lado también un juez federal que parece obedecer a las órdenes del gobernador de provincia cuando debiera controlarlo, salió con algo contrario que, lejos de ayudar, empantana todo, y que va a ser la Cámara Federal la que va a tener, de Mendoza, la que va a tener que rápidamente, espero, solucionar el tema. Ya pasó algo similar entre una cuestión vinculada con la circulación de médicos entre las provincias de Corrientes y Chaco, que se produjo exactamente lo mismo y finalmente, afortunadamente, la Cámara de Apelaciones puso las cosas en su lugar y falló a favor de la circulación de los médicos correntinos en Chaco. Estamos estudiando aún esas posibilidades. En el Estado recién se está practicando la notificación de la medida cautelar. Ayer, en el día de ayer, intentamos ingresar a la provincia de San Luis para acudir a la Casa de Gobierno a notificar esta medida cautelar como parte, y no pudimos hacerlo. Tuvimos que recoger un acta con escribano público de esta imposibilidad de notificar la orden judicial del juez federal de Río Cuarto, y bueno, está los canales institucionales a los fines de notificar esa medida. Las posibilidades que se plantean son diferentes, de acuerdo a qué parte apele, a dónde apele, y bueno, también ante, como decías recién, ante resoluciones tan encontradas sobre un mismo asunto relativamente sencillo, está la posibilidad del per saltum ante la Corte Suprema. Si yo me pongo en el lugar como ciudadano afectado también, y es extremadamente difícil de entender, es muy difícil, sobre todo en este contexto en que las autoridades y el Estado tienen que dar la tranquilidad y la facilidad de resolver los problemas de la gente, ha evidenciado una gravedad, un problema institucional muy fuerte que muy difícil de resolver, ¿no? Muy difícil de resolver por parte del ciudadano común. Tengamos en cuenta que aquí hay que rescatar la valentía de estas cuatro instituciones de pedir el restablecimiento del Estado de Derecho ante la pasividad absoluta de las legislaturas provinciales, del Congreso de la Nación, del propio Estado Nacional, que tiene una ruta nacional bioceánica cortada y no se ha pronunciado absolutamente para nada. Es decir, el ciudadano de a pie ha sido el que ha reaccionado y el que ha pedido justicia. Y bueno, en este momento nos encontramos ante una gravedad institucional muy fuerte. Nosotros planteamos en el escrito del amparo, planteamos una medida cautelar urgente e inmediata por la vulneración diaria, permanente de derechos constitucionales que se están violando de manera flagrante todos los días. Es decir, claro que debería ser urgente, la respuesta es sí, urgente. Lo que pasa es que nosotros no manejamos los plazos los manejan las instituciones, nosotros pedimos. Bueno, por eso es rescatable la sentencia, la resolución del Juzgado Federal de Río Cuarto, que ha sido rápida, ha sido clara y ejemplar, ¿no?, en adoptar la medida cautelar.